Muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a retomar nuevamente el avance de nuestros temas, ya que hemos dado un espacio para que ustedes puedan terminar la práctica del tema anterior. Ahora vamos a ver un nuevo tema, ¿no?, que continúa al anterior, que era introducción al álgebra. Ahora esta se denomina notación de polinomios y valor numérico, es decir, cómo nosotros vamos a poder anotar los polinomios. Y dando esa notación también nosotros podemos hallar el valor numérico de cada uno de esos polinomios. Ahora definiremos qué es la notación de polinomios. Es la asignación de nombres a los polinomios, es decir, darle nombre a cada uno de los polinomios. Y para darle el nombre a los polinomios nosotros utilizamos las letras P, Q, F, G y H, ¿no? Entonces, de esa manera se realiza la notación de polinomios. Por ejemplo, tenemos aquí el primer ejemplo. Si P de X igual a 8X al cubo menos 3X cuadrado más X a la unidad más 2. P entre paréntesis X, porque se coloca entre paréntesis la variable que utiliza el polinomio. Se lee P de X. Entonces, esta expresión se lee P de X. Ahora, P viene siendo el nombre del polinomio, el nombre que se le ha asignado. Y X viene siendo la variable o parte literal, que va a tomar el valor de cualquier número real que nosotros podamos asignarle. En el otro ejemplo, si ven el segundo ejemplo, si f de xy igual a 5x cuadrado y más 6xy cuadrado menos 2y al cubo. La diferencia con el anterior es que este ejemplo ahora lleva dos variables, x y y. Entonces colocamos f de xy, se lee como f de xy. Esa es la forma de lecturar. F viene siendo el nombre que se le ha asignado a la función y xy es la variable que forma la parte literal y que va a tomar como valor cualquier número real que nosotros le podamos asignar tanto a x como a y. Vamos ahora a pasar a la definición de qué es un valor numérico. Un valor numérico, tal como lo indica el nombre, es el valor que el valor numérico de una expresión algebraica es encontrar un resultado a partir de sustituir las variables por números asignados previamente y luego haciendo las operaciones algebraicas correspondientes. Es decir, que si nosotros tenemos un polinomio, ¿no? En este momento le estamos dando el nombre de f y tiene una variable x. ¿Por qué? Porque todo su polinomio, toda la expresión lleva variable x. Si a x nosotros le damos el valor de 2, entonces vamos a decir f de 2. Entonces asignamos 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1. Estamos reemplazando en vez de x el valor de 2. Estamos reemplazando el valor de 2. Perdón. En vez de x el valor de 2. Ahora realicemos las operaciones. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 es 4 más 1. Positivo o negativo cancelamos y tenemos que f de 2 será igual a la unidad. Se lee f de 2 es igual a 1. Veamos ahora si a esta misma expresión nosotros le cambiamos el valor. A x le vamos a dar el valor de 3. Entonces diremos 3 elevado al cuadrado menos 2 por 3 más 1. 3 al cuadrado es 9, 2 por 3 es 6 más 1. 9 menos 6 es 3 más 1 es 4. Se lee que f de 3 es igual a 4. Eso es hallar el valor numérico. Reemplazar el valor que se le está asignando a la variable por la cual está constituido el polinomio. En este caso, el polinomio solamente tiene de una sola variable. ¿Ya?
Continuando con los ejercicios de valor numérico, veamos este otro ejemplo. Es con el mismo ejemplo anterior, solamente que ahora le vamos a dar el valor de menos 4x. Entonces, eso indica que vamos a reemplazar, en vez de x, colocar el valor de menos 4. Menos 4 al cuadrado menos 2 por menos 4 más la unidad. Ahora, resolvemos la potencia. Cualquier cantidad negativa elevada a un exponente par nos va a dar resultados positivos, porque al multiplicar dos veces, el menos por menos se convierte en más. Por lo tanto, decimos menos 4 por menos 4 sería 16, pero con signo positivo. Ahora, tenemos acá un factor, de dos factores como multiplicación. Menos por menos, más. 4 por 2, 8. Más la unidad. Sumando, 16 más 8, 24 más 1 es 25. Esto se lee como f de menos 4 es igual a 25. Veamos con el siguiente ejercicio, pero ahora a x es el mismo ejemplo, pero a x le vamos a dar el valor de 5. Quiere decir que en vez de x vamos a reemplazar el 5 y colocamos elevado al cuadrado menos 2 por 5 más la unidad. 5 al cuadrado, 25 menos 2 por 5, 10 más 1. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ahora le estamos asignando a x el valor de 5, por eso estamos colocando f de 5. 5 elevado al cuadrado, 25. 2 por 5, 10. 25 menos 10 sería 15, más 1, 16. Leemos este resultado como f de 5 es igual a 16. Pasamos al ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 tenemos ya un polinomio, pero que tiene dos variables, x y y. Por eso anotamos como f de x, y, por tener dos variables. Dice hallar f de menos 2, 1, la primera orden. Entonces quiere decir que en vez de x vamos a colocar el menos 2, como hemos hecho acá, menos 2, y en vez de y colocamos la unidad. Anotaremos x menos 2 elevado al cuadrado por y vale la unidad. Menos 2 por x vale menos 2 y y vale 1. 1 al cuadrado. Y por último está el menos 4. Vamos realizando las operaciones de potenciación y multiplicando. 2 al cuadrado, pero este 2 es negativo, observen. Cualquier cantidad negativa elevada a un exponente par nos da resultado positivo. 2 elevado al cuadrado es 4, positivo. 4. Entonces coloco 5 por 4. Ya desaparece el signo negativo. En cambio, por la unidad. En cambio, aquí tenemos tres factores. No sabemos que 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1 y no va a cambiar el resultado del producto. Pero aquí tenemos menos. Menos por menos es más. 2 por 2, 4. Y 1 al cuadrado es 1 y menos 4. Realizamos el producto. 4 por 5, 20 por 1, 20, más 4 por 1, 4 y menos 4. Positivo y negativo, y como resultado tenemos 20. Ahora leemos f de menos 2, 1 es igual a 20. Ahora, ¿qué sucede si a x le damos el valor de 3 y a y le damos el valor de 0? Vamos a decir hallar f de 3, 0. Es decir, este es el valor de x y este es el valor de y. Entonces reemplazaríamos en nuestro inicial polinomio 5 por, en vez de x coloco 3, pero está elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado por la unidad, ya no por la unidad, sino por 0. Menos 2 por 3 y por 0 elevado al cuadrado, y por último menos 4.
5 por 3 al cuadrado es 9 por 0 menos 2 por 3 y 0 al cuadrado es 0 y menos 4. Ahora observemos, el 0 en el producto, ¿no? Su función es absorbente, tiene esa característica. Entonces decimos 9 por 5, 45. 45 por 0 será 0. Menos 2 por 3, 6. 6 por 0, 0. Y simplemente nos queda el valor de menos 4 como resultado. Y leemos que f de 3, 0 será igual a menos 4. Entonces, vuelvo a repetirles. Cuando nosotros queremos hallar el valor numérico, significa asignarle valores a las variables. Como en este caso, a las variables x y y se le ha asignado el valor de menos 2, 1 y de 3, 0. Y se le llama f de menos 2, 1 y f de 3, 0. Y es eso lo que hemos reemplazado en cada una de las variables para hallar un solo valor numérico. Muy bien, alumnos, eso ha sido todo en cuanto al tema de la notación de polinomios, cómo anotar los polinomios, cómo darle los nombres y cómo asignarle los valores para hallar el valor numérico. El día de mañana viernes ya estaremos pasando nuestra clase de Zoom a las 8 de la noche para que podamos resolver la práctica. Espero que todos se conecten al Zoom, que lo vamos a pasar ya después de almuerzo. En la tardecita pasaremos el link, ¿ya? Que pasen buenas tardes y hasta luego, alumnos.